Continuamos, agradecemos la puntualidad de todos nuestros asistentes. Continuaremos con esta segunda parte en este día de hoy, con la intervención de la maestra Lorena del Socorro Chavira Álvarez. Ella es maestra en educación, trabajando en la Universidad Pedagógica Nacional como profesora asociada en la Ciudad de México. Sus áreas de investigación son el trabajo por proyectos en educación básica a nivel primaria, desarrollo de la alfabetización inicial en educación primaria a través del trabajo por proyectos y la conferencia infantil, desarrollo de la alfabetización inicial en educación primaria y alfabetización académica en educación superior. Sus últimas publicaciones son El sentido del método de proyectos en educación básica, un estudio comparativo, y Vivir la alfabetización inicial de forma placentera en la escuela es posible, mis experiencias personales y profesionales. Agradecemos a la maestra Lorena Chavira por su asistencia y por sus contribuciones el día de hoy. Gracias. Bien, pues buen día a todos. Agradezco al Centro Universitario CIFE por esta oportunidad de participación en el Congreso de Investigación en Gestión del Talento Humano, con la ponencia que titulé La pedagogía por proyectos como una alternativa de trabajo en el aula. Considero que esta pedagogía desarrolla sin duda el talento humano, entendido como un trabajo colaborativo para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas para el desarrollo de un pensamiento crítico, lo que lleva a una realización personal y como comunidad. Lo que mostraré a continuación es resultado de mi experiencia docente en un grupo de cuarto B de una escuela pública a nivel primaria, localizada en la Alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, durante el ciclo escolar 2015-2016. La problemática de la cual se deriva este trabajo es: los estudiantes de cuarto B de la escuela primaria Zimbabue tienden a agredirse, a tener conflictos en el momento de trabajar en equipo, desear sobresalir sin mostrar compañerismo y denotan poca autorregulación. Además, tienen dificultad para comprender los textos de las diversas asignaturas. Por lo tanto, la meta de esta ponencia es reconocer los fundamentos pedagógicos de la estrategia del trabajo por proyectos, las etapas, el rol del docente, de los estudiantes, a través de algunas experiencias dentro del aula con alumnos de cuarto grado de educación primaria de una escuela pública. Todas las estrategias o métodos didácticos provienen de un ideal de ser humano. Por ello, partiré de esta concepción para caracterizar a la pedagogía por proyectos. El ideal de ser humano que está detrás de esta pedagogía es la formación de seres humanos reflexivos, críticos, cuestionadores, propositivos, autónomos, que son capaces de indagar y trabajar en equipo para resolver cuestionamientos. Además, parte de una concepción donde niñas y niños, o los estudiantes de cualquier nivel educativo, se responsabilizan de su proceso de aprendizaje, comparten, autoevalúan y coevalúan los productos desarrollados. Son participativos, capaces de organizarse y sobre todo de colocar su atención y sus esfuerzos a actividades con un sentido para ellos, con un propósito claro, que los reta, que los mueve, que los entusiasma, y no solo a ellos, sino también a los propios docentes, que se conectan con lo que viven, con su contexto. La pedagogía por proyectos emerge de una visión de la educación en la cual los estudiantes toman una mayor responsabilidad de este proceso de aprendizaje y en donde aplican en proyectos reales las habilidades y conocimientos desarrollados tanto dentro como fuera de clase. Esta concepción surge desde un posicionamiento de la escuela nueva versus la escuela tradicional en el siglo XIX. Uno de sus precursores fue John Dewey, educador estadounidense, representante del pragmatismo. Él decía que todo aprendizaje es experiencial. El aprendizaje surge cuando se tiene una experiencia auténtica, un interés continuo. Uno de los alumnos de John Dewey fue William Hurt Kilpatrick. Él fue quien conceptualizó el trabajo por proyectos como un acto propositivo que entusiasma e involucra a la persona que aprende.
Es posible en este método articular una enseñanza acorde a las leyes del aprendizaje, las cualidades éticas de la conducta, las actitudes individuales del alumno y la situación social en que vive. Es una educación que lleva a una sociedad democrática. Implica el trabajo con un currículo integrado, es decir, se aleja de la concepción de dividir las asignaturas por horarios, por ejemplo. No pensamos así en la vida real. De que el docente y el alumno también desarrollan roles diferentes al de los tradicionalmente construidos. Un ejemplo que escucha o un maestro que enseña. Existe un proceso de cuestionamiento, de indagación, de desarrollo de la autonomía en los estudiantes. Y los tipos de proyecto que se pueden trabajar son a partir de problemáticas, donde problema significa algo en lo que podamos incidir, pero también algo que genere nuestra curiosidad, un tema de interés, por ejemplo, o bien una acción concreta por realizar de acuerdo al contexto en el que nos encontramos. En una escuela, cada grupo, a pesar de que pueden haber 3 o más del mismo grado, son un mundo. Por tanto, es a partir de esas caracterizaciones que se puede plantear este trabajo por proyectos. Trabajar por proyectos, desde mi experiencia y estudios que he llevado a cabo, requieren de una preparación tanto para el profesor como para el alumno. Es muy complicado querer iniciar a trabajar así si no se tiene un recorrido o una preparación previamente para ello. En el profesor, por una parte, identifico la necesidad de que concientice su rol como un profesional de la educación en constante reflexión. John Dewey caracterizaba a un docente reflexivo con 3 actitudes necesarias: entusiasmo, mente abierta y honestidad. Entusiasmo para siempre hacer nuestro trabajo con una motivación, lo que nos moverá a realizar acciones necesarias para favorecer o desarrollar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Mente abierta para atreverse a pensar de una manera diferente a la que comúnmente o por tradición se tiene ya establecido. Si se tiene una mente abierta, habrá la posibilidad de arriesgarnos a hacer cosas diferentes para y por el aprendizaje de nuestros alumnos. Honestidad, sí, nos equivocaremos, nos costará trabajo, nos hará sentir emociones diversas el descubrir acciones nuevas. Sin embargo, con la honestidad que tengamos, podremos acercarnos a las personas o a las fuentes necesarias para continuar el camino emprendido. Lo anterior, a partir del desarrollo de la escritura de nuestras experiencias, cuestionamientos, reflexiones, emociones. Lo ideal es sistematizar como profesores todo lo que vivimos en un ciclo escolar, para compartir con otros, continuar nuestra indagación en determinados focos de atención o conformar comunidades de aprendizaje para la mejora constante. En el caso de los niños, lo que puede prepararlos a un trabajo por proyectos a través de lo que he aprendido son las técnicas que propuso el educador francés Célestin Freinet en el siglo XX, así como lo que un grupo de docentes pertenecientes al colectivo académico de transformación pedagógica de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros ha denominado enculturadores. Estos son el diario de grupo, que consiste en un cuaderno grupal para escribir las experiencias tanto dentro como fuera de la escuela. Esta actividad permite que el alumno se autoevalúe y corrija. Una agenda. Esta estrategia permite establecer la organización de tiempos y actividades que se desarrollan a lo largo del proyecto. Al llevarla al cabo, se favorecen el desarrollo de nociones como la temporalidad personal, la convencional en las niñas y niños, así como el desarrollo de la autonomía al propiciar el compromiso y responsabilidad que adquieren en cada una de las actividades. El cuadro meteorológico consiste en registrar en un pedazo de tela o cartón el estado del tiempo durante la semana en 3 diferentes momentos del día: a la entrada, en el recreo, a la salida. Ayuda a que las niñas y niños se ubiquen espacialmente en un plano gráfico y temporalmente en el ámbito convencional. El pase de lista consiste en utilizar una cartulina o algunos metros de tela para dividirla en columnas que tendrán los indicadores nombre, los días de la semana, y ayuda a que los alumnos se ubiquen espacialmente y temporalmente y que cuando ellos noten que alguien faltó, tengan esa cuestión de preguntar, de humanizarse y de llamar al compañero para pasar la tarea o para preguntar por qué faltó.
Correspondencia escolar permite intercambiar pensamientos, vivencias, ideas a un niño de otro contexto escolar de la misma edad. Este intercambio entre cartas genera expectativa, genera emoción y permite a los alumnos que se expresen de manera escrita sobre lo que ellos decidan hacia un destinatario real, de quien obtienen una respuesta en un determinado tiempo. El rincón vivo son espacios del aula que se colocan, por ejemplo, plantas u otro ser vivo como un pez. Los responsables de cuidarlo son las niñas y los niños, lo que favorece actitudes como la responsabilidad, la organización, la toma de acuerdos, pues tendrán que asignar roles. El periódico vivo es un espacio del salón en el cual se colocan noticias, que puede ser de tipo personal, escolar, de televisión, de radio, de revistas o periódicos. Favorece el análisis de la información, la síntesis, la ordenación del pensamiento y el desarrollo de su capacidad oral y escrita. Los rincones son espacios del aula donde se colocan memoramas, se colocan fichas para que ellos vayan hacia ese rincón cuando hayan trabajado el trabajo grupal o la actividad grupal. Una conferencia escolar es cuando las niñas y niños exponen frente a sus compañeros de clase el resultado de su indagación y el trabajo previo sobre una temática elegida por él, con ayuda de sus padres. Esta actividad desarrolla seguridad, responsabilidad, autonomía, pensamiento crítico, al autoevaluarse y evaluar a sus compañeros. La asamblea consiste en una reunión que se realiza con los estudiantes con el fin de tomar acuerdos que beneficien a todo el grupo, para resolver algún conflicto, situación próxima a ellos, o bien elegir la temática de su proyecto. Justo esa es la primera de las 6 etapas de un trabajo por proyectos, la elección, y que se puede hacer a través de esta asamblea. Posteriormente, indagarán, reunirán los materiales, los recursos, planearán el proceso de un trabajo por proyectos en conjunto. Procederán a realizar contratos colectivos, individuales, de aprendizaje, donde cada niño anotará a qué se compromete, identificará lo que cada asignatura o lo que en cada asignatura aprenderá y cómo lo aprenderá, los productos que realizarán, la manera en que se les evaluará, así como las metas individuales que se tengan. Poner en práctica el plan con una evaluación como proceso. Compartirán también lo realizado, el producto planeado desde el inicio, que puede ser algo tangible o algo intangible, una exposición, un cartel, un museo. Y recapitularán lo elaborado y harán una evaluación final de todo el proceso como tal, que fue el trabajo por proyectos. Me di cuenta que trabajar por proyectos impactaría también en el trabajo de la comprensión de textos, pues, de acuerdo a Joliver y Schreike, lo primero para desarrollarla es que niñas y niños lean y escriban con un propósito claro, con un sentido. Esto se logra con textos que son relevantes para el proyecto en el que se encuentren e interactuar con las lecturas a través de 3 momentos diferentes: predecir, inferir, interpretar, verificar. Con estos referentes, el tipo de estudio que se llevó a cabo fue cualitativo, de investigación-acción y desde un enfoque biográfico narrativo. Cualitativo porque me invitó a ver el escenario y a las personas desde una perspectiva holística, estudiar a las personas en el contexto de su pasado y de las situaciones presentes, a comprenderlos dentro del marco de referencia de ellas mismas. Me invitó a ver las cosas como si estuvieran ocurriendo por vez primera, a extrañar eso que tenemos conocido como docentes. Se trata de una investigación-acción porque conlleva describir una serie de actividades que realiza el profesor en sus propias aulas. Estas actividades tienen en común la identificación de estrategias de acción que son implementadas y más tarde sometidas a esa observación, reflexión y cambio. Y trabajar a partir del enfoque biográfico narrativo me dio la posibilidad, durante la intervención de este trabajo, de describir, comprender e interpretar todos los procesos por los que los estudiantes estaban pasando, y también puedo decir que nos convertimos en esos escritores de nuestra propia historia. Como les mencionaba en un principio, los participantes fueron niñas y niños de 4º grado de primaria de la Escuela Primaria Zimbabue durante el ciclo escolar 2015-2016. Eran 30 estudiantes, 15 niñas y 15 niños entre 9 y 10 años. Los instrumentos que utilizamos fueron
En un primer momento, cuestionarios y entrevistas a estudiantes que consistieron en una serie de preguntas sobre responsabilidades, manejo de conflictos, hábitos de lectura, escritura, oralidad, trabajo en la escuela. El contrato anual de actividades que también hicimos al inicio del ciclo escolar, que fueron los acuerdos sobre lo que les gustaría aprender a los estudiantes, lo que les gustaría hacer o lo que les gustaría incidir durante el año y quedaron anotados en un cartel que estuvo pegado todo el ciclo escolar. Otro de los instrumentos fue el diario del profesor y del grupo, que consistió en cuadernos con anotaciones tanto del docente como de estudiantes, con reflexiones de su actuar en los niveles propuestos por Brockbank y McGill, como son primero la acción, la reflexión en la acción, la descripción de esa dimensión de la reflexión en la acción y la reflexión sobre la descripción de la dimensión 3. Y otro de los instrumentos fueron los cuadernos de trabajo, un cuaderno que se trabajó para todas las asignaturas. Se trabajaba por proyecto, entonces lo que nos apoyaba para distinguir cada una de las asignaturas fueron viñetas. Y en esos cuadernos siempre venían incluidos los comentarios de niñas y niños y docentes en los trabajos como forma también de evaluación. Entonces el cuaderno fue también un instrumento importante para el desarrollo de este trabajo. ¿Cuál fue el procedimiento? Como les comentaba en un primer momento, pues este contrato anual de aprendizaje y el trabajo con los enculturadores desde el primer día de clases. Otro de los pasos de este primer momento fue que en el aula se pusieron estrategias o se llevaron a cabo estrategias didácticas como una que titulamos Persona Más Importante, que consistía en que una niña, un niño, pasaba, tenía su día, tenía su semana, porque en esa semana correspondía a que todos valorábamos lo que ese niño o niña era y hacía. Todos tenemos algo por compartir, entonces cada niño pasaba a compartir ese algo. Y una conferencia infantil también, cada niño eligió un tema y cada niño expuso sobre ese tema para también desarrollar esta expresión oral. Un solo cuaderno y pues las clases también siempre fueron, o se intentó siempre invitar al menos una vez por mes a los padres de familia para que ellos también fueran partícipes de cómo es este trabajo. En un momento 2, pues ya se trabajó mediante proyectos, tal cual, o sea, como ven, este primer momento fue la preparación, en el momento 2 ya fue el trabajo por proyectos, que puedo destacar 3. Uno que titulamos Oscar Brenifier nos visita, en donde preparamos la visita de un autor de libros infantiles, un autor francés, que estos libros los estuvimos leyendo desde el inicio del año. Entonces, al poder gestionar la visita de este autor a nuestro salón, pues se convirtió en un proyecto desde quién lo va a recibir, qué le vamos a decir, qué le vamos a preguntar, para qué nos va a visitar, y los textos leídos que pudimos posibilitar para esta acción fueron las cartas, los instructivos, libros de filosofía. Un segundo proyecto que realizamos fue nuestro campamento pijamada, en donde aquí, justo como el título lo dice, los niños hicieron un campamento en el centro del patio y también hicieron una pijamada en el salón para leer cuentos, para leer leyendas, textos científicos, instructivos. Y En Búsqueda del Tesoro fue un proyecto que también realizamos para la actividad del Día del Niño. O sea, fue una preparación para que en ese Día del Niño ellos buscaran su tesoro. Y eso posibilitó el que ellos trabajaran cuestionarios, libros de texto, cuentos, acertijos, instructivos. Aunque la asignatura de español es la que se podría ver que se está trabajando con mayor peso, pues por supuesto que también estuvieron involucradas otras, como por ejemplo historia o como por ejemplo matemáticas. En un tercer momento, la evaluación se hizo ya con los estudiantes y padres de familia sobre cada una de las actividades del ciclo escolar. Después de cada uno de estos proyectos, había un momento de socialización en donde cada uno reflexionaba sobre qué pudo haber sido o qué
pudimos haber hecho diferente o qué fue lo que aprendimos o qué fue lo que sí volveríamos a retomar para un siguiente proyecto. Entonces, los principales resultados fue que se evidenció que el rol de niñas, niños, docentes y padres de familia dentro del trabajo por proyectos es posible transformarlo para dar pie al desarrollo del talento de la niñez y de actitudes como la autonomía y la autorregulación. Otro de ellos, se halló que la posibilidad de trabajar el currículum centrado en el interés, necesidad del contexto, pues sí es algo plausible. Compartir lo trabajado y realizado en clase da significatividad y sentido, sin duda alguna, tanto para el docente como para niñas y niños y para los padres de familia. Además, pues este acercamiento a los diversos tipos de texto amplió el ambiente alfabetizador. Hubo una interacción distinta a esos tipos de texto y lo que conllevó a una ampliación de vocabulario, a una actitud diferente frente a los textos. Hubo una mayor concentración porque también veían el sentido del por qué estaban leyendo lo que leían. Sin duda alguna, transformamos nuestra manera de acercarnos a esos textos desde las estrategias, antes, durante, después de un texto, la interrogación, los resúmenes, esquemas, mapas mentales y, por supuesto, también la escritura. Ser consciente del proceso fue parte también del trabajo de estos textos en cómo es que estamos comprendiendo lo que estamos leyendo, es la metacognición. Los esfuerzos en el desarrollo de la oralidad y escritura van de la mano para la comprensión lectora en un ambiente participativo, cooperativo, democrático. Las principales conclusiones a las que llego fue que todo enfoque educativo tiene sus fundamentos y está ligado a un ideal de ser humano. El trabajo por proyectos emerge de una educación donde niñas y niños se responsabilizan de este aprendizaje, desarrollan habilidades, actitudes, procedimientos, acorde a las necesidades de la sociedad del conocimiento. Se recomienda que haya una preparación previa para los estudiantes, docentes y padres de familia al trabajar por proyectos. Apoya a los enculturadores en el salón de clase. Tener en cuenta las etapas de un trabajo por proyectos clarifica también la acción educativa durante un trabajo así. Entre los aprendizajes principales de este trabajo fue que la pedagogía por proyectos implica un proceso, un antes, durante y después. Las actitudes como profesora reflexiva que siempre debo de tener, pues están muy presentes en cada momento, ¿no? Los retos, situaciones críticas, siempre va a haber en un trabajo así. Una de ellas fue que en un principio, por ejemplo, los padres de familia no creían tanto en este trabajo y en un principio querían quitarme del grupo porque decían que no estaban trabajando los niños. No había las anotaciones como en otros años en sus cuadernos de lo que estaban acostumbrados a ver. Entonces, esto me posibilitó aprender también nuevas rutas de acción, hacer partícipes a los padres de familia desde un inicio de un trabajo así. Si a ellos o si ellos notan y se dan cuenta de lo que están aprendiendo sus niños, será muchísimo más fácil el hecho de que se apropien también de este trabajo. El trabajo por proyectos como una alternativa de trabajo en el aula puede desarrollar, por supuesto, el talento en la niñez. Y pues aquí también les anoto algunas referencias que son las que estuvieron presentes durante esta ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Si pudieran, por favor, checar las preguntas que tiene, si fuera tan amable. Sí, gracias. Marta Salamanca me dice que nos escucha. Espero que se haya resuelto, maestra Marta, y que haya podido escuchar algo de esta ponencia. María Fernanda pregunta, ¿podrías hacer ejemplo de proyecto y repetir las etapas? Bueno, el ejemplo del proyecto fueron los 3 que mencioné. El de Oscar Brennifer es el que personalmente
más lo disfruté porque fue algo muy emotivo el que ellos conocieran un autor que habían leído y que lo sentían tan distante, pero que ellos mismos dijeron, es posible hacer las cosas y es posible compartir con quien leemos, ¿no? Entonces, esos fueron las etapas, están aquí. Justo la elección de primero de este proyecto, ya que lo elegimos en asamblea, la voz de todos se escucha. A veces en una asamblea pareciera que se pierde tiempo, ¿no? Porque una asamblea puede durar hasta 40, 45 minutos o más para ponerse de acuerdo. Se sugiere que sea en una sesión de 50 minutos para que también no sea cansado. Pero no es pérdida de tiempo porque los niños se van autorregulando y van viendo la importancia de escuchar al otro y de ver que sus ideas también son importantes, entonces, y que son posibles de hacerse. La segunda o el segundo momento de este trabajo es la indagación. Ya que decidimos qué vamos a hacer, bueno, pues necesitamos reunir materiales, necesitamos indagar, necesitamos traer algunos recursos, libros, revistas. Entonces, esto es la segunda etapa. Se planea ese proceso, ¿no? Entonces aquí es donde los niños junto con el maestro tienen muchísima imaginación. A veces nosotros como maestros nos estamos ahí comiendo las uñas de cómo voy a trabajar este contenido. No, pues si se trabaja por proyectos es muy fácil el ver cómo se puede trabajar un contenido, porque el contenido no es el propósito, sino es un medio para llegar al trabajo por proyectos. Y los niños tienen muchísimas ideas para trabajar esto. Se pone el plan en práctica, ¿no? Todo lo que quedó anotado desde un inicio en la asamblea como contrato colectivo, individual y de aprendizaje, se pone en práctica, se va evaluando de acuerdo a la socioformación, se comparte al finalizar todo lo realizado, los productos o el producto que se planeó desde un inicio, y se recapitula lo elaborado para ver qué es lo que se pudo hacer de otra manera o que se va a seguir retomando. ¿Sale? Entonces, esa sería la respuesta. Gaby Flores pregunta, bueno, gracias maestra por las felicitaciones. ¿A los niños les dan cursos especiales de lectura y comprensión o va dentro de sus clases? Va dentro de las clases. O sea, este trabajo por proyectos va a desarrollar tantas habilidades y una de ellas es justo este desarrollo de la comprensión de lectura, porque se trabajan los textos a partir de algo que ellos decidieron, que da sentido en ellos, y aparte, pues desde un inicio tienen ideas y experiencias para poder decir, lo leen, lo verifican y dicen, sí estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y eso es una manera ya de trabajar de una forma diferente el texto como tradicionalmente se hace. ¿Cómo promover este tipo de trabajo? ¿Cómo hacer partícipes a los compañeros de trabajo? Yo creo que lo primero es creer en que este tipo de trabajo va a posibilitar muchas habilidades tanto en los niños como en los padres y en el maestro. Si uno está convencido, poco a poco se van haciendo comunidades de práctica. O sea, poco a poco con los compañeros de trabajo vamos también desarrollando una actitud diferente y haciendo un trabajo en equipo. Entonces, yo creo que lo principal es arriesgarnos a hacerlo, arriesgarnos a trabajar así, pese a las dificultades que podamos enfrentar, y siempre va a haber alguien que nos apoye, siempre va a haber alguien que nos guíe. En mi caso, me apoyó la directora y el supervisor porque también conocían de años previos mi trabajo y decían, sí creo en ellos, sí hemos visto los resultados. Entonces, en el momento en que los padres querían sacarme del grupo, ellos me apoyaron, pero no fue algo fácil, ya era un recorrido de 2 años en la escuela para que ellos también se convencieran. ¿Se puede considerar, Gaby Flores pregunta, si se puede considerar un modelo de proyectos el que usted aplica en sus clases? ¿Es un equipo de trabajo? Ay, a ver, no sé si entienda yo bien la pregunta. ¿Se puede considerar un modelo de proyectos el que usted aplica en sus clases? Un modelo de proyectos,
Yo lo estoy retomando desde la propuesta de William Kilpatrick. Entonces, habrá otros autores que mencionen a lo mejor etapas diferentes o alguna distinción entre etapas. ¿Es un equipo de trabajo? Pues no sé, no comprendo bien esa pregunta. No sé si me la pueda explicar o manejarla de otra manera, maestra, por favor. Y la Ok. maestra María Elena, muchas gracias, felicidades. Gracias, maestra. Maestra, concluimos. Si fuera tan amable, las preguntas que quedan sin respuesta, si fueran tan amables de enviarlas directamente a la maestra Lorena, quien estamos seguros de que con gusto va a poder responder todas ellas las preguntas que hayan quedado pendientes. Claro que sí, muchísimas gracias. Agradecemos y felicitamos a la maestra Lorena del Socorro Chavira Álvarez por la ponencia La pedagogía por proyectos como una alternativa de trabajo en el aula. Con ella se establecen de manera clara los fundamentos pedagógicos de la estrategia de trabajo por proyectos y el rol de los estudiantes, docentes, directivos y padres de familia. El aprendizaje logrado es que es esencial aplicar la metodología de proyectos en la educación para que la formación sea pertinente y motivante. Le agradecemos muchísimo, maestra, por la extraordinaria ponencia que nos compartió. Fue una sesión de muchísimo aprendizaje y le deseamos muchos éxitos en sus investigaciones. Gracias, un gusto. Muy amable, gracias.